Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo, la patria de las moscas. Y vamos a charlar ahora en nuestra columna estrella, la columna Consumo Cuidado que comanda nuestra compañera Raquel Paso Basualdo, también de otro día calendario de estos que marcan las Naciones Unidas como rectores para la visibilización y las luchas por los derechos y por la mejor calidad de vida de muchas personas que atraviesan situaciones en la vida. El 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y vamos a abordarlo desde el lado de la comunicación con Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Pablo, un gusto saludarte a vos y a todos quienes están del otro lado y de este lado de los micrófonos para un nuevo Consumo Cuidado, más cuidado que nunca, o eso espero. Totalmente. Lo primero que hay que decir es que este año, especialmente este año 2025, segundo año del gobierno nacional actual, el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA pasó un poco desapercibido en campañas, en acciones y en visibilización. Sí, totalmente. Lo único que yo encontré que se realizó en 2025 fue una actividad en el subte, en el que hubo varios músicos que estuvieron ahí tocando, en una actividad desarrollada junto con la empresa de subtes y una fundación que se llama Rock and Vida, ¿no? Una fundación que está justamente fundada por una de las senadoras que ahora está siendo nombrada porque quiso entrar a su despacho, le habían puesto, le cambiaron la cerradura, Sí, bueno, sí. esa senadora. Me parece que es importante traer estos trabajos que tienen que ver, es una fundación que tiene 20 años de vida y viene trabajando con esto. Pero ese acto corresponde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no de la Nación. No fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que estuvo en relación a la organización. Habrá difundido. ¿Y cómo nos subimos al subte si no? Pero fue una cuestión entre la empresa del subte y esta fundación. Digo, a mí me parece importante destacarlo porque no hay una intervención directa del Estado. Y un poco esta columna es para hablar de eso, de la intervención del Estado, pero también de la intervención cultural que tenemos que tomar en nuestras manos. Y cuando estamos hablando justamente de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y también me parece algo importante y diferenciar entre lo que es el síndrome, cómo se expresa además, y ser portadora de VIH, digo que sabemos además que con las condiciones actuales, si hay tratamiento, y esto es muy importante, por eso es que tenemos que ser conscientes y hacernos los testeos y demás y tener la información, hay mucha gente que puede vivir tranquilamente con una carga viral que no les perjudica en su salud y además hace que el virus se convierta en intransmisible para esas personas. Lo que es algo muy importante y lo que se ha avanzado muchísimo. Y acá es lo que a mí me parece que hay que poner el foco. Justamente este año estuvimos hablando mucho, se habló mucho de los números que tienen que ver con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual. Y de una práctica que viene hablándose bastante y está inclusive en lo cultural, en los modismos que se utilizan, que es tener relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? Pienso en canciones que inclusive lo nombran, digo, Paco y Catriel los encantan y demás, pero tienen un montón de canciones que dicen no vamos a usar condón. La verdad que no es algo que tendríamos que dejar pasar. También hubo varios medios que estuvieron hablando de estos distintos eufemismos que se utilizan ahora, esto de a peluche y demás, como, ay, qué gracioso, jajaja, nos causa risa. Y la verdad que no es algo gracioso porque hemos recorrido mucho tiempo y mucho camino para llegar a donde estamos. Y además, bueno, digo, pensando en la comunidad LGTBIQ+, porque fue la que al principio sufrió más el estigma, y un estigma relacionado con la falta de información, el señalamiento y justamente que mucha gente no quería hacerse los testeos porque sabían el estigma que eso conllevaba. También ahí hay una cuestión de, me parece que como comunidad LGTBIQ+, teniendo en cuenta y honrando a todas esas personas que dejaron la vida en la difusión del uso del preservativo, en concientizar, en exponer sus propias historias, porque es una decisión de cada persona si quiere comunicarlo o no. Obviamente que a sus compañeros de relaciones sexuales
es una práctica que está bueno hablarlo con la otra persona, digo, pero es una decisión de cada uno, cada una. En honor a esas personas me parece que esos discursos tendríamos que dejarlos de lado. Y lo que quiero centrar un poco es justamente cómo en un momento en el que había muy poquita información, que había mucho estigma, hubo campañas culturales y el rock sobre todo estuvo muy presente en la difusión del uso del preservativo y del sexo seguro y de los testeos rápidos y demás. Testeos primero, ahora testeos rápidos. Digo, lo que hemos avanzado que ahora los testeos te lo dan en el acto, sí. No tenés ni siquiera que esperar. Y en los 90, cuando surge esta enfermedad, empieza a difundirse y demás, con todo lo que sabemos que se le decía la peste rosa, se señalaba y demás, empiezan a hacerse distintas campañas porque lo que se había detectado en un momento era que la gente esto no se atendía, no quería decirlo, no sabían, no había mucha difusión y la difusión hacía que se siguiera transmitiendo el virus. Entonces hubo distintas movidas que, por ejemplo, Fundación Huésped y el Consejo Publicitario Argentino hicieron en conjunto una campaña que decía como, bueno, hace frío, abrigate, y distintas cuestiones que hacían bien consciente el uso la necesidad del uso del preservativo. También hubo dos diseñadores, Roberto Jacobi y Mariana Sainz, que hicieron una campaña que se llamaba Yo Tengo SIDA. Es muy famoso la foto de Calamaro con esa remera. Recomiendo que vayan a buscar La Curva de la Moda, que hemos nombrado en algún momento ese Instagram y esa página, ese contenido de YouTube en esta columna. Y hablan específicamente sobre esta remera, sobre por qué se buscó, eligió y demás. Y bueno, como la Curva de la Moda se centra en moda, justamente ellos hacen esta relación entre moda y cómo fueron utilizándose las distintas modas, las distintas ropas para dar mensajes, y en este caso se hizo esa campaña, que fue en 1994, se hicieron las remeras. Después Calamaro se puso esa remera cuando Calamaro todavía era una persona piola, y fue un apoyo muy grande para mucha gente que sintió que esa remera de Yo Tengo SIDA, ¿no? Él poniéndose esa remera les daba un respaldo y un apoyo como para poder sentir que no estaban solos, soles, y que no el estigma se podía ir destruyendo. Sí, totalmente. Porque el conocimiento de que una persona portaba la enfermedad era una condena social, además de la situación de salud, ¿no? Exacto, era una condena social más que... Porque no se tenía información suficiente, y todo lo que los medios hablaban está sumamente retratado en distintas producciones audiovisuales. Digo, una de las películas más famosas es Filadelfia, protagonizada por Tom Hanks, pero después yo recomiendo también, y acá tiene que ver también la relación de la cultura, todos los especiales que ha hecho Fundación Huésped, las piezas audiovisuales de capítulos de 40 minutos, 1 hora, que ha hecho a lo largo de los años, y que te demuestran distintas situaciones, distintas personas atravesando la vida portando VIH, y amplía un poco esto de dónde viene, cómo podés adquirir el VIH y demás, sin solamente estigmatizar a una población o hacer un sesgo. Esta campaña resultó muy bien y fue cada vez creciendo más la concientización. Hay un montón de canciones de rock que, si te pones a escuchar, hacen referencia al preservativo, al uso de preservativo, a distintos juegos de palabras, distintas formas de nombrar y decir esto que es necesario. Y a mí me parece que lo que yo quiero traer a colación el día de hoy es que pongamos un poco el ojo en esto, muchachos, muchachas, muchaches de la cultura. Busquemos que esto realmente sea lo que empiece a hablarse, que empezamos a decirlo, porque cuando hay un Estado que se retira, porque una vez que estas campañas avanzan, que se va haciendo una concientización, fuimos avanzando, y quizás algunos no lo recuerden, fue tan solo hace 2 años, pero antes vos en muchísimos lugares tenías acceso a preservativos gratuitos. No solamente tenías que acercarte a un hospital o a una salita para
contar con ellos, sino que ibas a un centro cultural, a movidas culturales, a un boliche. A un boliche, Uh-huh. y tenías a disposición, digo, no teniendo que pagar, sino a disposición preservativos para esto, justamente tener sexo de forma segura. Sí, aparte, además del SIDA, del VIH, a peluche también están creciendo transmisiones de enfermedades venéreas sexuales, de transmisión sexual, que también están alarmantemente poniendo índices muy preocupantes. Exacto. El día de hoy ponemos el foco específicamente en el VIH y en el SIDA, porque el día lunes, el 1 de diciembre, fue este día de la lucha contra el SIDA, pero la realidad es esta, que esta columna viene un poco a intentar incluir todo eso. Un incremento de casos de sífilis alarmante, y alarmante la edad de la población en la que los casos de sífilis se están dando, porque son pibes y pibas muy jóvenes, y la sífilis sin detección, ¿no? Conlleva muchísimos riesgos. Digo, son enfermedades que la sífilis en este caso tiene un tratamiento que es penicilina, que se descubrió hace muchísimos años, pero si no está diagnosticada, no se detecta, puede llegar a causar muchos problemas en la salud de las personas. Y además se sigue la cadena de transmisión, porque algo que, claro, muchacho, muchacha, que estás ahí del otro lado, una persona que te propone y llevar a cabo relaciones sexuales sin preservativo, no te lo va a proponer a vos sola, solo. Se lo va a proponer a todas las personas con las que tenga intercambios sexuales. Uh-huh. Totalmente. Entonces, también es eso, ¿no? Porque en el discurso del amor único y demás y todas esas cosas, se siente, bueno, una pareja estable ya es una garantía de ciertas cosas. No es así, no va por ese lado. La estadística demuestra que no es de esa forma y que vemos crecer estos casos. Y es preocupante. Entonces, cuando escuchamos todas estas formas de decir a peluche, no sé qué, bla, 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 abramos los ojos porque es algo gracioso, no es nada gracioso, pero hay algo mucho más importante que se está transmitiendo. Y que me parece que la cultura siempre fue un poco de punta de lanza de decir, bueno, esto está pasando, el Estado no se mueve, vamos a hacer una movida para ir a repartir folletos, ir a repartir preservativos. Digo, esto se ve mucho. Las personas que iban a recitales a los 90, en los 2000, son muy conscientes de esto y muchas formaron parte también de esta organización, de hacer circular esto. Sí, bueno, y tuvimos muchos artistas, muchos músicos emblemáticos que con su propia vida en el tránsito de la enfermedad fueron también difusores de la lucha, ¿no? Poniendo su propio cuerpo en el sentido de ir contando, narrando y visibilizando, así que no hay que perderlo. No, y pienso también que estos discursos no es que empezaron a cambiar ahora, sino que si detectamos un poco en los medios los últimos tiempos, recuerdo que, por ejemplo, Aníbal Pachano, que es una persona portadora de VIH, en un momento dijo, cuando iba a asumir Macri, que no iba a pasar nada con la medicación, ¿no? Después denunció cuando había faltante. Vamos a darle la mano por haber en ese momento dicho la denuncia, una vez que, bueno, ya había sido advertido que eso iba a suceder, pero por lo menos después habló. Y digo, y esos discursos están ahí. Después terminó apoyando a Milei. Y después terminó apoyando a Milei, que además esto, tener en cuenta que hubo una gran lucha para llevar adelante, sacar leyes que tienen que ver con el tratamiento de VIH, de hepatitis y de enfermedades de transmisión sexual, y después no hay una puesta en práctica de esas leyes. Entonces, el Estado se va retirando, pues sabemos que esta es la propuesta de este tiempo, y cuando el Estado se retira, hay cosas que dejan de estar dadas, que antes estaban dadas, pero ahí la cultura tiene que ir a socorrer. Como en el inicio, en los 90, cuando la cultura fue a socorrer y ir a decir, esta situación está pasando, abramos los ojos, no estigmaticemos y concienticémonos en qué hacer para que no se siga expandiendo. Acá me parece que la cultura se está quedando un poco atrás y al contrario, está dando ideas y está dando por sentado cosas que como que fueran piolas en vez de cuidarnos.
Pasa que no hay nada más piola en el mundo, ni nada más placentero que cuidar a la otra persona con la que estás y cuidarte a vos misma. Así que bueno, un poco esa es la idea, hacer un repaso de estas situaciones y recordar que hay muchísimos lugares para hacerse el test de VIH gratuito. Nombramos recién una fundación que hace testeos rápidos en distintos lugares. El 1 de diciembre se suelen hacer testeos rápidos en distintos puntos de nuestro país. Pero vayan, busquen información, no se queden con una idea. Si pueden hacerse chequeos cada 6 meses, vayan haciéndoselos. Tengan o no tengan relaciones sexuales con cuidado o sin cuidado. Digo, es importante hacerlo, estar en tener la información necesaria, porque eso es lo que evita que sigan expandiéndose estas enfermedades, estas infecciones, y es la seguridad de todos. Es preocupante, digo, no solamente hablando, acá estamos hablando, nos centramos en la salud sexual, que es un poco más amplia que todo esto, digo, además de estas enfermedades hay un montón de otras cosas que se están desdibujando. Pienso en, por ejemplo, cuando se recomendaba hacerse el Papá Nicolau en televisión, bueno, esas cosas ya no están, ¿no? Entonces me parece que tenemos que retomar un poquito, y la cultura a veces, cuando el Estado se retira, digo, no es que es necesario que la cultura lo haga, debería ser el Estado, sí. Pero si la cultura y los dispositivos culturales empiezan a empujar, es como se consiguen acciones del Estado. Sí, además estamos en una instancia en la que no solo el Estado se retira, sino el Estado hace contracampañas, ¿no? Bajo el supuesto paradigma de la libertad, están pasando un montón de cosas que tienen que ver con la desprotección de la población, ¿no? Entonces lo más rebelde hoy es cuidarnos, ¿no? Ante un poder que quiere que no te cuides. Exacto, y bueno, que es el discurso también que surgió en el rock en los 90. Esto de la rebeldía del rock, bueno, seamos rebeldes, pero tampoco nos dejemos la salud en ello. Digo, me parece que es muy importante, que tenemos que ahí abrir los ojos, recordarlo. Hasta hace mucho tiempo esto que decía de los cortos de Fundación Huésped se daban en televisión abierta, en todos los canales, o en su momento después, bueno, Canal 13 un poco monopolizó esa pantalla, pero yo estaba presente, lo veíamos. Este lunes yo no encontré ningún contenido específico en la televisión abierta para hablar de estos temas, y me parece que también son herramientas que nos dan para tener en cuenta, para hablar con otras personas, cuando estamos hablando con adolescentes y hay que empezar a pasar esas informaciones, digo, todo lo que tiene que ver con la ESI. Parece que es algo sumamente importante y tiene que ser un desafío decir, bueno, el Estado se retira, tenemos que retomar nosotros, nosotras, nosotres, esas ganas, ese empuje de concientizar, de pensarnos en este y en otros temas, porque bueno, vamos a lograr que el Estado vuelva, tarde o temprano, pero mientras tanto hay problemáticas graves a las que les tenemos que prestar atención. Así que no sean forros, usen forro. Totalmente, totalmente. Bueno, desde nuestras redes, desde Cruce, desde Farco, desde AMARC, desde Aruna, desde las redes de radios universitarias, de radios comunitarias, las campañas se siguen sosteniendo, ¿no? Incluso en un momento nos preguntamos, ¿no? ¿Sigue haciendo falta el spot que concientiza de preservativos? Parecía antiguo, parecía ya algo naturalizado. Y vemos que no, vemos que hay un contraataque contra eso, así que tienen más valor que nunca todas esas campañas. Y de vuelta, coincido, suscribo 100% a Raquel. Si el Estado no está, es la sociedad civil. En definitiva, el Estado somos todos y todas y lo empujamos desde abajo, ¿no? Así que bueno, quizás tendremos que armarnos alguna campaña para volver a ir a los recitales a repartir folletos y preservativos. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Totalmente. Seguimos en La Patria de las Moscas, la columna Consumo Cuidado, columna vertebral de La Patria de las Moscas 2025.